A lo largo de la historia de la filosofía, pocos pensadores han tenido el valor de llevar sus ideas hasta sus últimas consecuencias, como Philipp Meinlander. Puede que su nombre no sea tan conocido como el de Schopenhauer o Nietzsche, pero sus reflexiones sobre la existencia y la búsqueda de la redención presentan una perspectiva única e inquietante de la vida humana. La frase que resume su visión, el hombre, como todo lo demás, no es más que un instrumento en el gran proceso cósmico de autodestrucción, encierra el espíritu radical de su pensamiento. Nacido en 1841 en la ciudad alemana de Offenbach, Meinlander vivió en una época de grandes cambios sociales e intelectuales. Sin embargo, su mundo personal estuvo marcado por una profunda angustia existencial, agravada por un rígido entorno familiar y trágicos sucesos que configuraron su visión del mundo. Su filosofía, desarrollada a partir de una intensa introspección y del estudio meticuloso de pensadores como Arthur Schopenhauer, lleva el pesimismo filosófico a un nivel sin precedentes, transformándolo en un proyecto de redención universal a través de la autodestrucción. El pensamiento de Meinlander se basa en la idea de que la vida no es un don, sino una carga que hay que soportar. Para él, la creación del universo no fue un acto de amor o de voluntad de progreso, sino el primer paso hacia la aniquilación total. El sufrimiento, por tanto, no es un defecto de la existencia, sino su esencia. Todo deseo, toda búsqueda humana de sentido, no es más que un intento de escapar a la inevitable disolución final. En este vídeo nos embarcaremos en un viaje para comprender el legado filosófico de Philipp Meinlander, explorando los acontecimientos que conformaron su visión del mundo, la influencia que recibió de Schopenhauer y sus ideas sobre la redención a través de la autodestrucción. Examinaremos las contradicciones y paradojas que hacen tan fascinante su obra, al tiempo que reflexionaremos sobre lo que su filosofía puede enseñarnos acerca de nuestras propias búsquedas de sentido. A lo largo del camino, se podrá ver cómo Meinlander, a pesar de su profundo pesimismo, aún encontraba espacio para defender ideales progresistas y humanistas. Creía que, incluso en un mundo destinado a la disolución, era posible aliviar el sufrimiento humano mediante la justicia social y el respeto mutuo. Su ética, paradójicamente, sugiere que debemos buscar la compasión y la solidaridad, incluso cuando sabemos que la vida es un viaje hacia la nada. Prepárese para una inmersión profunda en la mente de uno de los pensadores más radicales de la filosofía moderna. Al final de este vídeo tendrás una comprensión más clara de su visión filosófica y podrás reflexionar sobre cómo sus ideas pueden aplicarse a nuestro mundo actual. La visión de Meinlander, por extrema que parezca, ¿contiene verdades que pueden ayudarnos a afrontar los retos de la existencia? Esta es una pregunta que exploraremos juntos. Acompáñenme en este fascinante análisis de la vida y obra de Philipp Meinlander. Con cada capítulo iremos desvelando nuevas capas de su filosofía y comprenderemos cómo su búsqueda de la redención última se convirtió en el eje central de su existencia. La vida de Philipp Meinlander estuvo profundamente marcada por su entorno familiar y las tragedias que le acompañaron desde la infancia. Nacido en 1841 en Offenbach, Alemania, Meinlander creció en el seno de una familia adinerada, pero emocionalmente opresiva. Su padre, un próspero comerciante, era conocido por su rigidez y por imponer expectativas inflexibles a sus hijos. Desde pequeño, Philipp estuvo expuesto a un ambiente de disciplina austera y exigencias excesivas que alimentó en él una visión oscura de la existencia. La opresión en casa no solo provenía de la figura paterna. La madre de Philipp, una mujer debilitada por problemas psicológicos, tenía una presencia distante y pasiva. La relación de sus padres estaba marcada por constantes desacuerdos
y Philip declaró más tarde que él y sus hermanos no eran fruto del amor, sino del deber conyugal. Esta percepción le llevó a ver la vida como algo que se le imponía, una obligación que no ofrecía consuelo ni realización reales. La estructura familiar se vio sacudida por sucesos trágicos que dejaron profundas cicatrices en Philip. Dos de sus hermanos se quitaron la vida en distintos momentos, una conmoción que resonó intensamente en su interior y contribuyó a consolidar su visión pesimista de la existencia. Llegó a creer que la vida era un ciclo interminable de sufrimiento, del que la única salida era el fin absoluto. La pérdida de sus hermanos amplificó su sensación de aislamiento y reforzó su tendencia a sumergirse en cavilaciones filosóficas. Sin embargo, a pesar de la atmósfera sofocante que dominaba su hogar, Philip encontraba cierto consuelo en la presencia de su hermana Mina. Ella fue su gran confidente y colaboradora intelectual, apoyando sus primeras investigaciones filosóficas y ofreciéndole un refugio emocional en medio del caos familiar. Mina desempeñó un papel crucial en su vida, ayudándole a sobrellevar la presión familiar y fomentando su lectura y escritura. La estrecha relación entre ambos fue una de las pocas fuentes de afecto genuino que experimentó Mainlander. La búsqueda de independencia llevó a Philip a abandonar el hogar paterno hacia 1860, cuando decidió seguir una carrera comercial en consonancia con las expectativas de su padre. Trabajó en varias ciudades, entre ellas Dresde, Berlín y Nápoles, ocupando puestos administrativos en empresas y bancos. Sin embargo, la rutina comercial pronto le resultó vacía e insatisfactoria. Las jornadas monótonas y repetitivas acentuaron su sensación de alienación, llevándole a buscar respuestas más profundas a los dilemas de la vida humana. Fue durante su estancia en Nápoles cuando Philip tuvo un encuentro transformador con la obra de Arthur Schopenhauer. En una librería local encontró un ejemplar de El Mundo como voluntad y representación, una lectura que cambiaría por completo su visión de la vida. La filosofía de Schopenhauer, que veía la existencia como una manifestación incesante de deseos insaciables y sufrimiento inevitable, resonó profundamente con la experiencia personal de Mainlander. Leyó la obra con una intensidad obsesiva, absorbiendo cada concepto y encontrando en él un reflejo de su propia angustia. Cuando regresó a Alemania, Mainlander trajo consigo no solo la influencia de Schopenhauer, sino también una renovada determinación de explorar sus propias ideas filosóficas. La muerte de su madre en 1865 y, unos años más tarde, la de su padre, marcaron un giro definitivo en su vida. Aunque la relación con su padre estuvo llena de conflictos, la ausencia de ambos padres ahondó su sentimiento de soledad e intensificó su búsqueda de una comprensión más profunda de la condición humana. Así, las experiencias familiares de Philip Mainlander fueron los pilares que sustentaron la construcción de su filosofía. Las tragedias, la rigidez emocional del hogar y la falta de afecto genuino moldearon su visión del mundo, llevándole a ver la vida como una trayectoria de dolor y desilusión. Sin embargo, fueron estas mismas experiencias las que le impulsaron a desarrollar una filosofía que, aunque pesimista, buscaba una forma de redención a través de la comprensión de la inevitabilidad de la disolución. Con este telón de fondo familiar y personal, queda claro cómo los acontecimientos de la juventud de Mainlander moldearon no solo su perspectiva filosófica, sino también sus decisiones vitales. El austero entorno familiar y las dolorosas pérdidas allanaron el camino para su incesante búsqueda de respuestas que trascendieran el dolor y ofrecieran una explicación definitiva de la condición humana. La insatisfacción de Philip Mainlander con la vida cotidiana y su incesante búsqueda de respuestas le llevaron
a mediados de la década de 1860, a un descubrimiento que cambiaría para siempre su visión del mundo. Durante su estancia en Nápoles, mientras trabajaba para una empresa comercial, encontró por casualidad un ejemplar de El mundo como voluntad y representación de Arthur Schopenhauer. Esta obra supuso un punto de inflexión en su carrera, ya que le proporcionó la base filosófica sobre la que construyó sus propias ideas radicales. Al sumergirse en la lectura de la obra de Schopenhauer, Mainlander encontró una explicación filosófica que resonaba con sus propias experiencias de dolor y desilusión. Schopenhauer sostenía que la esencia de la existencia residía en la voluntad de vivir, una fuerza ciega e irracional que impulsaba a todos los seres a un deseo incesante, causante inevitable de sufrimiento y frustración. Este punto de vista proporcionó a Mainlander una sensación de validación de su propia percepción de la vida como un ciclo de sufrimiento sin propósito. Mainlander estaba tan fascinado por estas ideas que devoró el libro en unas pocas noches, aislándose del mundo exterior. Encontró en Schopenhauer un maestro intelectual que articulaba los oscuros sentimientos que arrastraba desde hacía años. Sin embargo, Mainlander no se limitó a aceptar pasivamente estas ideas, sino que decidió llevarlas a un extremo aún más radical. Mientras que Schopenhauer veía en la negación de la voluntad la clave para minimizar el sufrimiento, Mainlander creía que la única solución verdadera sería la disolución total de la existencia. A partir de este momento, Philip comenzó a desarrollar sus propias teorías, reinterpretando el concepto de voluntad de vivir como voluntad de morir. Para él, el mundo no solo estaba regido por el ciego deseo de seguir existiendo, sino también por una fuerza latente que empujaba todas las cosas hacia la aniquilación. Esta reinterpretación radical hizo que Mainlander se desmarcara de su mentor filosófico y creara un sistema de pensamiento único. Inspirado por la filosofía de Schopenhauer, Philip regresó a Alemania, decidido a estructurar sus reflexiones en una obra propia. Se sumergió en una intensa fase de estudio y escritura, analizando diversos campos del saber, desde la metafísica hasta la moral. Su enfoque sistemático le llevó a construir una cosmovisión en la que el universo se percibía como un proceso irreversible de disolución cósmica, algo que él consideraba la verdadera redención. Aunque Schopenhauer fue el catalizador de su viaje filosófico, Mainlander pronto encontró diferencias significativas. Mientras que Schopenhauer veía el arte, la contemplación estética y la renuncia al deseo como vías para salir del sufrimiento, Philip consideraba tales intentos meras distracciones temporales. En su opinión, la vida no ofrecía ninguna salida auténtica y la única salida lógica era aceptar e incluso acelerar la inevitable disolución de la existencia. Otro aspecto en el que Philip se distanció de Schopenhauer fue su visión del papel de la humanidad en este proceso. Schopenhauer veía la existencia como una lucha contra los deseos, pero Mainlander creía que la humanidad podía participar activamente en la autodestrucción cósmica. Para él, la autodestrucción era la verdadera liberación, una forma de alcanzar la paz absoluta, entregándose al flujo natural de la disolución universal. Este periodo de reflexión y desarrollo filosófico fue acompañado de un creciente aislamiento social. Mainlander se retiró de la interacción humana, dedicándose por completo a escribir y perfeccionar sus teorías. La influencia de Schopenhauer, combinada con sus experiencias vitales, modeló profundamente el pensamiento de Philip, llevándole a una conclusión extrema. Si la vida era sufrimiento, la redención solo podía venir a través de la extinción. Así, el encuentro con Schopenhauer representó para Mainlander no solo una revelación intelectual, sino también
una confirmación de sus creencias más profundas. Encontró en la filosofía una forma de estructurar su visión del mundo y dar forma a los sentimientos que le habían acompañado desde la infancia. Sin embargo, fue más allá, llevando el pesimismo a una lógica final e ineludible, la búsqueda de la aniquilación como única salida del eterno ciclo del sufrimiento. Este notable encuentro con Schopenhauer fue el punto de partida de la obra más importante de Mainlander, La filosofía de la redención, donde exploraría en detalle su visión del universo como un acto de autodestrucción divina, mientras que Schopenhauer encontraba en la contemplación y la renuncia una forma de afrontar el sufrimiento. Philip veía en la disolución el único camino hacia la verdadera redención. Philip Mainlander llevó el pesimismo filosófico a un nivel sin precedentes cuando presentó su concepción radical de la existencia en su obra principal, Die Philosophie der Erlösung, la filosofía de la redención, publicada en 1876. Para él, la creación del universo no fue un acto de amor ni el despliegue de la perfección divina, sino el resultado de un deseo fundamental de aniquilación. Mainlander concebía el cosmos como un proceso de autodestrucción divina, en el que todo lo que existe se dirige inevitablemente hacia la nada. Según su visión, antes de la existencia del mundo, había una única entidad absoluta, Dios. Sin embargo, en un gesto paradójico, esta entidad omnipotente decidió extinguirse, fragmentándose en innumerables partes y dando lugar al universo. Así pues, el Big Bang no fue un comienzo glorioso, sino el primer paso hacia la desintegración final. Cada elemento de la realidad, desde la materia inanimada hasta los seres humanos, no sería más que una manifestación temporal de esta inevitable descomposición. Mainlander creía que toda vida es una expresión de este deseo de desaparecer. En su opinión, el sufrimiento no es una anomalía, sino el estado natural de todas las criaturas, ya que la propia existencia es una prisión de deseos incesantes e insatisfechos. Sostenía que todo ser vivo lleva en sí mismo un impulso secreto hacia la extinción, un deseo innato de volver a la nada absoluta, que él veía como la verdadera redención. A diferencia de Schopenhauer, que veía en la contemplación estética y la renuncia a los deseos una forma de aliviar el sufrimiento, Mainlander consideraba ilusorio cualquier intento de escapar del ciclo de la existencia. Para él, el sufrimiento solo podía superarse mediante la plena aceptación de la disolución y la búsqueda consciente del final. En su interpretación, la muerte no era un acontecimiento que debiera temerse o evitarse, sino un destino liberador que debía abrazarse sin resistencia. Desde esta perspectiva, Mainlander formuló una ética peculiar, basada en el reconocimiento de la naturaleza transitoria de la vida. Veía la compasión y la solidaridad como formas de aliviar temporalmente el dolor universal, aunque sabía que al final la disolución sería inevitable. Su visión de la moral no se basaba en la esperanza o el progreso, sino en la aceptación de la decadencia cósmica y la búsqueda de una existencia digna dentro de esta realidad inmutable. Mainlander no predicaba un nihilismo pasivo, por el contrario, abogaba por una postura activa de resignación consciente. La humanidad, según él, podía encontrar un sentido provisional abrazando la realidad del fin y viviendo con dignidad mientras no se alcanzara la disolución completa. Creía que reconocer la futilidad de los deseos y la inevitabilidad de la muerte era el primer paso hacia una vida auténtica y, paradójicamente, pacífica. Otro aspecto central de la filosofía de la redención es la idea de que la historia humana es un reflejo de este proceso de descomposición universal. Consideraba las civilizaciones como etapas temporales de un ciclo más amplio de decadencia y extinción. Para Mainlander,
La cultura, el arte y la ciencia no son más que expresiones fugaces del intento desesperado de la humanidad por retrasar lo inevitable. La influencia de las ideas de Mainlander puede verse en pensadores posteriores como Émile Cioran y Albert Caraco, que también exploraron la idea de que la existencia es una farsa cruel destinada al fracaso. Sin embargo, su filosofía tiene un rasgo distintivo: la creencia de que la aceptación de la nada es, en última instancia, la única liberación verdadera. A pesar de su sombría perspectiva, Mainlander mostraba un profundo respeto por la condición humana y abogaba por una vida ética y responsable, incluso dentro de un universo condenado a la autodestrucción. Creía que afrontando con serenidad el destino inevitable, los individuos podían alcanzar una forma de redención personal y una comprensión más profunda de la existencia. La conclusión lógica de su filosofía, sin embargo, llevó a Mainlander a una decisión extrema. Poco después de publicar su obra maestra, optó por quitarse la vida como último acto de coherencia con su pensamiento. Su muerte, lejos de ser un simple acto de desesperación, representó para él la consumación de su creencia en la aniquilación como única solución al sufrimiento inherente a la vida. Así, la filosofía de la redención de Philip Mainlander sigue siendo una de las teorías filosóficas más radicales y provocadoras de la modernidad. Su propuesta de que la existencia es un proceso de destrucción inevitable ofrece una perspectiva inquietante pero liberadora para quienes buscan comprender la condición humana en su esencia más cruda y despojada de ilusiones. Aunque Philip Mainlander vivió una vida corta y trágica, su impacto filosófico reverbera hasta nuestros días. Su enfoque radical y su interpretación única del pesimismo han influido en innumerables pensadores y siguen instigando debates sobre el sentido de la existencia, el sufrimiento y la inevitabilidad del fin. La idea de que el universo es un proceso de autodestrucción divina encontró eco en corrientes filosóficas posteriores que exploraron el nihilismo, el existencialismo y el fatalismo cósmico. Una de las figuras más influidas por Mainlander fue Friedrich Nietzsche. Aunque ambos filósofos compartían una visión crítica de la vida y la moral, sus planteamientos eran diametralmente opuestos. Mientras Nietzsche proclamaba la necesidad del superhombre y la celebración de la vida a través de la superación, Mainlander veía la redención en la aceptación del fin y la disolución completa de la existencia. Algunos sostienen que Nietzsche se sintió interpelado por la filosofía de Mainlander, viéndola como un punto de partida para desarrollar su propia doctrina de la voluntad de poder. Otro filósofo que se sintió profundamente impactado por las ideas de Mainlander fue Émile Cioran. Cioran, conocido por su estilo aforístico y su visión profundamente pesimista de la existencia, encontró en la obra de Mainlander una confirmación de su propia incredulidad en la posibilidad de redención a través de la vida. El concepto de que la búsqueda de sentido es una ilusión resonaba con fuerza en sus reflexiones sobre lo absurdo de la condición humana y la futilidad de la esperanza. Además de tener un impacto en la filosofía, las ideas de Mainlander también resonaron en el campo de la literatura y las artes. Escritores como Albert Caraco, que exploraron temas como el declive de la civilización y la insignificancia de la vida, encontraron inspiración en su oscura visión del destino humano. La influencia de su filosofía también se aprecia en obras cinematográficas y literarias que abordan la búsqueda de la extinción como forma de alivio o redención. A pesar de su pesimismo extremo, Mainlander no era un nihilista puro. Creía que, incluso en un universo condenado a la autodestrucción, había lugar para la compasión y la solidaridad.
Su ética basada en el reconocimiento de la inevitabilidad de la muerte fomentaba una postura de respeto mutuo y dignidad en medio del caos existencial. Esta perspectiva paradójicamente esperanzadora ofrece un contrapunto a las interpretaciones más simplistas de su pensamiento como puramente desesperanzado. La recepción póstuma de la obra de Mainlander fue lenta pero progresiva. A finales del siglo XIX y principios del XX, sus ideas fueron redescubiertas por círculos filosóficos interesados en explorar los límites del pesimismo y las posibilidades de una visión alternativa a la moral tradicional. Hoy en día, su filosofía es objeto de estudio en diversas universidades, especialmente entre quienes buscan comprender las implicaciones más radicales del pensamiento existencialista. Además, en los tiempos modernos, en los que la angustia existencial y las preguntas sobre el propósito de la vida están más presentes que nunca, la filosofía de Mainlander ha encontrado una nueva generación de lectores. Su pensamiento ofrece una alternativa para quienes rechazan las narrativas optimistas de la modernidad y buscan una comprensión más honesta y cruda de la condición humana. Por último, la influencia de Mainlander puede apreciarse incluso en los debates contemporáneos sobre salud mental y bienestar. Su forma de abordar el sufrimiento y la búsqueda de la redención a través del reconocimiento de la finitud resuena con los discursos actuales que subrayan la importancia de aceptar la mortalidad como herramienta para vivir de forma más plena y auténtica. De este modo, el legado filosófico de Philip Mainlander trasciende su época y sigue inspirando a quienes buscan respuestas a las grandes preguntas de la vida. Su valentía al enfrentarse al lado más oscuro de la existencia y su búsqueda de la verdad absoluta hacen de él una figura inestimable en el panorama filosófico mundial. Aunque su mensaje es duro e inquietante, sigue siendo un poderoso testimonio de la complejidad de la experiencia humana y de la necesidad de afrontar lo desconocido con valentía y claridad. Tras explorar la vida, obra e impacto de Philip Mainlander, surge una pregunta inevitable. ¿Qué puede enseñarnos hoy su filosofía radical? En un mundo cada vez más acelerado, donde la búsqueda incesante de sentido y felicidad suele desembocar en frustración y angustia, el planteamiento de Mainlander nos ofrece una perspectiva brutalmente honesta y paradójicamente liberadora. La visión de Mainlander de la vida como un proceso de autodestrucción divina puede parecer inicialmente descorazonadora, pero al aceptar esta realidad podemos encontrar un nuevo nivel de comprensión y serenidad, reconocer que la vida es efímera y que toda existencia se dirige inevitablemente hacia su fin, puede ayudarnos a desprendernos de preocupaciones triviales y a vivir con más autenticidad. En lugar de buscar sin cesar un propósito inalcanzable, podemos centrarnos en pequeñas acciones que hagan más significativo nuestro paso por este mundo. Su filosofía nos enseña a afrontar conscientemente la fugacidad de la vida y a desarrollar una postura de aceptación ante las incertidumbres de la existencia. Mainlander no propone un escapismo utópico, sino una visión lúcida de la realidad, donde el sufrimiento no es un error o un defecto, sino una parte inherente de la experiencia humana. En este sentido, su obra conecta profundamente con cuestiones contemporáneas sobre la salud mental, la ansiedad y la necesidad de encontrar el equilibrio en medio del caos. Otro aspecto relevante de la filosofía de Mainlander es su énfasis en la empatía y el respeto mutuo. Aunque su visión del mundo apunta a una disolución inevitable, sostiene que debemos tratar a los demás con dignidad y compasión. Esta enseñanza resuena con fuerza en tiempos de polarización y conflicto social, donde el individualismo suele prevalecer sobre el bien colectivo. Además, podemos aplicar su filosofía para replantearnos nuestras expectativas
de felicidad y éxito. En un mundo en el que estamos constantemente presionados para conseguir más, la idea de que la verdadera redención reside en aceptar la impermanencia puede suponer un profundo alivio. Al reconocer que todo es transitorio, podemos liberarnos de la necesidad de control absoluto y encontrar la paz en la sencillez. Por último, la filosofía de Mainlander nos invita a reflexionar sobre el papel de la muerte en nuestras vidas. En lugar de temerla, sugiere que la muerte es la gran liberadora, la única certeza que nos permite ver la vida con más claridad. Aceptar esta verdad nos permite vivir más plenamente, valorando los momentos presentes e invirtiendo nuestro tiempo y energía en lo que realmente importa. Así pues, el mensaje final que podemos extraer de Mainlander es que, aunque su filosofía pueda parecer sombría a primera vista, nos ofrece una oportunidad única para afrontar la vida con valentía y claridad. Aceptando la fugacidad y abrazando la finitud, podemos encontrar una forma de vivir con más honestidad, compasión y autenticidad. En conclusión, Philip Mainlander nos enseña que en medio del pesimismo hay lugar para un enfoque consciente y reflexivo de la vida. Podemos optar por no dejarnos llevar por las ilusiones del progreso infinito y buscar, en cambio, una existencia con sentido dentro de los límites de la realidad. Esta comprensión puede permitirnos vivir con más ligereza, aceptando lo que no podemos cambiar y valorando lo que realmente importa. Hemos llegado al final de este viaje a través del pensamiento profundo y radical de Philip Mainlander. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos explorado su vida marcada por tragedias personales, su conexión con la filosofía pesimista de Schopenhauer, su singular interpretación del universo como un proceso de autodestrucción divina y su búsqueda de la redención última en la aceptación del inevitable fin de la existencia. Mainlander es sin duda uno de los pensadores más coherentes y radicales de la historia de la filosofía. Su valentía al llevar el pesimismo hasta sus últimas consecuencias le diferencia de otros filósofos de su época. En lugar de buscar paliativos o formas de suavizar el dolor inherente a la vida, abrazó ese dolor como una verdad absoluta, proponiendo la disolución de la existencia como única salida real. Esta perspectiva extrema sigue desafiando las concepciones tradicionales de sentido y propósito, ofreciendo una visión cruda y honesta de la condición humana. Sin embargo, su filosofía no se limita al fatalismo. Mainlander también nos legó una invitación a la empatía, la compasión y la responsabilidad moral ante la existencia. Creía que, mientras estemos vivos, debemos esforzarnos por minimizar el sufrimiento de los demás, proporcionándoles dignidad y respeto mutuo. Este mensaje resuena con fuerza en nuestra época contemporánea, marcada por crisis existenciales, desigualdades sociales y una búsqueda incesante de un propósito. Además, su pensamiento sigue siendo pertinente cuando cuestionamos las promesas de progreso infinito y felicidad constante que impregnan nuestra sociedad moderna. La filosofía de Mainlander nos invita a reflexionar más honestamente sobre nuestras expectativas y sobre cómo podemos encontrar la serenidad aceptando la fugacidad de la vida. En un mundo en el que a menudo se nos anima a huir de la realidad, su obra sirve de recordatorio de que la verdadera sabiduría puede residir en aceptar conscientemente el destino inevitable de todas las cosas. Otro punto crucial a considerar es la influencia de Mainlander en pensadores posteriores. Sus ideas resonaron en las obras de filósofos como Nietzsche, Cioran y Albert Caraco, cada uno de los cuales reinterpretó y amplió los conceptos de pesimismo y aniquilación de diferentes maneras. Su coraje intelectual y su inquebrantable búsqueda de la verdad inspiraron a varias generaciones
a cuestionarse la naturaleza de la existencia sin ilusiones reconfortantes. Así pues, al reflexionar sobre el legado de Philip Mainlander, podemos concluir que su filosofía, aunque sombría, ofrece una perspectiva valiosa para quienes buscan afrontar la vida con honestidad. Nos recuerda que, a pesar de la inevitabilidad de la muerte, hay lugar para la dignidad, la compasión y la serenidad. Su mensaje, lejos de ser solo una llamada a la desesperación, puede verse como una invitación a la reflexión profunda y a vivir una vida más auténtica y desprovista de ilusiones. En última instancia, Mainlander nos desafía a mirar la vida sin miedo, a afrontar la finitud como parte inherente de la condición humana y a encontrar sentido en la aceptación, la compasión y el respeto mutuo. Su filosofía, aunque controvertida, sigue siendo una rica fuente de reflexión para todos aquellos que buscan comprender las complejidades de la existencia y el verdadero sentido de la redención. Así pues, concluimos este estudio sobre Philip Mainlander con una última reflexión. Al aceptar nuestra impermanencia y la inevitabilidad del final, ¿no estaremos finalmente liberándonos de las cadenas de las expectativas irreales y encontrando una paz auténtica? Esta es la pregunta que cada uno de nosotros debe plantearse ante las provocadoras ideas de este gran pensador. En un mundo dominado por las promesas de progreso y un optimismo inquebrantable, la filosofía de Philip Mainlander ofrece un contrapunto necesario y profundamente reflexivo. Su visión radical de la existencia como un proceso de autodestrucción divina desafía las narrativas convencionales de crecimiento, felicidad y sentido. En tiempos de crisis existenciales, incertidumbres globales y un creciente cuestionamiento del papel de la humanidad en el cosmos, sus ideas encuentran un nuevo público ávido de una comprensión más honesta y desprovista de ilusiones. La filosofía contemporánea aborda con frecuencia cuestiones de identidad, propósito y bienestar, proponiendo a menudo soluciones que intentan suavizar la realidad de la fugacidad. Sin embargo, Mainlander nos invita a afrontar esta transitoriedad de forma directa y sin rodeos. Propone que, aceptando la inevitabilidad del final, podemos liberarnos de las presiones de una sociedad que exige constantemente éxito, propósito y felicidad ininterrumpida. Este planteamiento, por sombrío que pueda parecer, conlleva una libertad única, la de vivir sin el peso de expectativas poco realistas. En un escenario en el que aumentan los índices de ansiedad y depresión, la filosofía de Mainlander puede ofrecer un nuevo prisma a quienes buscan afrontar el sufrimiento de forma consciente. En lugar de negar o huir del dolor, sugiere la plena aceptación de la existencia como un fenómeno pasajero, donde el sufrimiento es inherente y la búsqueda de la aniquilación es, paradójicamente, un acto de redención. Otro punto de relevancia de su filosofía en el mundo actual es su impacto en la forma en que vemos la solidaridad y la compasión. Mainlander sostenía que, a pesar de la inevitabilidad de la muerte, sigue siendo posible y necesario actuar con bondad y empatía. En tiempos de polarización social y crisis humanitarias, esta visión resuena como una llamada a construir una convivencia más digna y respetuosa, incluso ante la aparente futilidad de la existencia. Además, su crítica a la idea de progreso infinito resuena con fuerza en un mundo que cuestiona cada vez más las promesas del capitalismo y el avance tecnológico. La insostenibilidad de un modelo basado en el crecimiento constante se hace evidente ante el cambio climático, las crisis económicas y el agotamiento de los recursos naturales. Mainlander nos ofrece una perspectiva que cuestiona la lógica de la acumulación y el desarrollo continuos, proponiendo una reflexión
sobre la necesidad de un retorno a la simplicidad y la aceptación de la decadencia como parte natural del ciclo de la vida. El campo de la psicología moderna también puede encontrar valiosas aportaciones en las ideas de Mainlander. La aceptación de la mortalidad y la contemplación de la finitud son elementos fundamentales de muchos enfoques terapéuticos actuales, como la terapia existencial. Así pues, su obra puede interpretarse como una anticipación de estas reflexiones, proporcionando un marco filosófico para quienes buscan vivir de forma más consciente y acorde con la inevitable realidad de la muerte. La filosofía de Mainlander también tiene importantes implicaciones para el campo de la ética. Nos desafía a replantearnos nuestros valores y prioridades, cuestionando la validez de una moral basada en conceptos trascendentales o ilusorios. En su lugar, sugiere que la verdadera moralidad surge de la conciencia de la finitud y de la necesidad de aliviar el sufrimiento mientras estemos aquí. En última instancia, Mainlander nos invita a una postura de humildad ante la inmensidad del universo. Su visión, lejos de ser solo una llamada a la desesperación, puede interpretarse como una invitación a la autenticidad, la sencillez y el desapego. En un mundo saturado de distracciones y promesas de felicidad instantánea, su filosofía nos recuerda la importancia de vivir con sinceridad, sin buscar constantemente un sentido impuesto desde el exterior. Así, incluso más de un siglo después de su muerte, Philip Mainlander sigue siendo una voz relevante para quienes buscan entender la condición humana con honestidad y sin ilusiones. Sus ideas, aunque extremas, ofrecen una perspectiva única y necesaria para afrontar con valentía y lucidez los retos existenciales de la modernidad. Llegamos al final de este recorrido por el pensamiento de Philip Mainlander, una de las figuras más radicales y fascinantes de la filosofía moderna. A lo largo de este estudio, hemos explorado cómo su vida, marcada por desafíos personales y una visión filosófica extrema, nos lleva a reflexionar sobre cuestiones profundas y esenciales de la existencia. El planteamiento de Mainlander nos ha mostrado que, a pesar del carácter oscuro de su filosofía, se pueden extraer valiosas lecciones. Aprendimos que aceptar la fugacidad de la vida y ser conscientes de la inevitabilidad de la muerte puede, paradójicamente, aportar serenidad y libertad. En un mundo que nos empuja constantemente a buscar un propósito externo e inalcanzable, la filosofía de Mainlander nos enseña a vivir de un modo más auténtico y desapegado, encontrando sentido en las pequeñas cosas y en el presente. Otro aprendizaje crucial es la importancia de la compasión y la empatía. Incluso frente a su visión pesimista, Mainlander creía en la necesidad de tratar a los demás con dignidad y respeto. En tiempos de creciente individualismo y polarización, este mensaje resuena con fuerza y nos recuerda la importancia de cultivar relaciones genuinas y la solidaridad. Además, su crítica al progreso infinito nos hace cuestionar los valores que guían nuestra sociedad actual. Mainlander nos invita a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del éxito y a buscar una vida más sencilla, acorde con la realidad de nuestra propia finitud. Ahora queremos conocer su opinión. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de la filosofía de Mainlander? ¿Cómo influyen estas ideas en tu forma de ver la vida? Comparte tus pensamientos en los comentarios, ya que tu opinión es fundamental para enriquecer este espacio de aprendizaje e intercambio. Si este contenido ha tenido sentido para ti y te ha aportado nuevas perspectivas, no olvides darle a me gusta a este video. Esto ayuda a que el canal crezca y a que más personas tengan acceso a contenidos tan profundos y sugerentes como este. Y por supuesto, suscríbete al canal para seguir nuestros próximos vídeos en los que continuaremos explorando a grandes pensadores
y sus contribuciones a nuestra comprensión del mundo. Gracias por seguirnos. Sigue reflexionando, cuestionando y buscando el conocimiento. Nos vemos en el próximo video.